Va a haber una explosión de productividad, seguro. Eso va a terminar con el trabajo, va a terminar con las necesidades. Nos va a hacer vivir en jauja. Hay necesidad de estatizarlo porque de ahí va a salir la renta universal. Todo eso son payasadas. Pero ojo, que son payasadas por izquierda y por derecha. Cuando vos lo mirás, Trump le está dando argumentos a Bernie Sanders. Trump está construyendo la estatización de las empresas de inteligencia artificial, que se van a quedar con un montón de trastos viejos. O sea, porque en rigor de verdad, lo único que no se puede estatizar es lo que Fidel Castro no le pudo sacar a Isla Molina, que es su cerebro. No hay almuerzo gratis. Hola gente, bienvenidos a este nuevo episodio de No hay almuerzo gratis. Hoy tenemos con nosotros, qué gusto saludarte, Gustavo Hernández Barata. Por fin conseguimos que nos regales, aunque sea un rato, de tu valioso tiempo. ¿Quién es Gustavo? Déjame darle una breve introducción, muy breve. Pionero de Internet, y esto me interesa particularmente y vamos a abordar esta cuestión de entrada. Especialista en tecnologías de la información y anarco no sé cuánto. Viste que hay como, por cada anarquista hay un anarquismo. Bueno, él ya nos va a explicar a qué se refiere con su variante. Y me advirtió, mirá que hay muchas cosas en las que no estamos de acuerdo. ¿Querés que las hablemos antes? No, le dije, quiero que lo digas al aire. Y si es necesario, nos insultamos, pero quiero que esto sea genuino, ¿sí? No importa, es decir, yo no te voy a censurar ni previamente ni durante. Vos habla con total libertad. Gustavo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. El agradecido soy yo. La verdad que soy un habitual escucha de la versión Spotify de No hay almuerzo gratis. Hace mucho que los escucho. Me explicaron cosas que yo no entendía de la guerra civil de 2017 y gracias a ello, digo, he podido, por un lado, adoptar el punto de vista de la rama BCH del protocolo Bitcoin, por un lado, y por otro lado, pensar mucho en algo que me tiene mal de la cabeza desde que esto empieza, o por lo menos desde que yo conozco que esto empezó, que es el tema de la adopción de Bitcoin. Honrado de estar acá. Quiero, antes de arrancar, contarle a la gente cómo es que yo doy con Gustavo. Yo lo veía en los foros de BCH y estaba convencido por alguna razón de que me sonaba de otros tiempos, de fines de los 90, cuando empezaron a aparecer estos foros libertarios, estos blogs. Y yo dije, este tipo seguro que escribía ahí, era uno de los foristas. Resulta que le pregunto a él y me dice, no, mira, no. Me parece que no. Yo también estaba convencida de eso. ¿Vos también? Sí. Bueno. Yo también pensé que te leía en alguno de esos, no sé, Red Liberal, Batiburrillo, en alguno de esos de rejuntes de blogs. ¿Vos no los conocés? Sí, me suena, pero puede ser, qué sé yo, no sé. No, si no escribió ahí es porque por ahí le suena nomás. Pero resulta que un día él hace un comentario y yo digo, pará, este tipo en realidad hice como una conexión, até cabos. Este tipo me suena de antes todavía, de principios de los 90, no de fines de los 90, sí. La época de los BBS. Vas a tener que explicar un poco qué es esto de los BBS. ¿Cómo no? Yo creo que la inmensa mayoría de los que nos escuchan no tienen ni idea. Ni idea. Vos nunca, después de, así, por qué sé yo, fines del 80, principios de los 90, después nunca soltaste la compu. ¿Qué es lo que hiciste después? Quiero que empieces por ahí. Y después te quiero hacer una pregunta que tiene relación con tu formación técnica, digo. Dale. Bueno, hace mucho tiempo poca gente tenía unos aparatitos que fueron evolucionando. Al principio eran unos aparatitos y uno le ponía el tubo del teléfono encima. Después no, después ya, digamos, era directamente cablear en la línea de teléfono. Y con eso uno podía llamar y eso hacía un ruidito parecido al del fax. No sé si hay gente que sabe lo que era el fax todavía, pero pareció al del fax, era anterior al fax, que era convertir una señal digital, o sea, ceros y unos en ruido, pasar ese ruido por la línea de teléfono y del otro lado convertir ese ruido de vuelta en ceros y unos y ahí conectar dos computadoras. Los BBS eran una computadora que tenía un programa que le permitía a alguien que se conectase por módem desde otra computadora, línea de teléfono en mediante, entrar y, qué sé yo, tener un menú de cosas, poder descargar algo de software, escribir en algún foro. Algunos muy sofisticados tenían algún jueguito de texto, muchos tenían jueguitos de ronda, o sea,
vos subías tu jugada, esperabas unos días, te bajabas la jugada de todos los demás, volvías. Entonces así conquistabas la galaxia en 6 o 8 meses. Y tenías correo electrónico y tenías foros. El correo electrónico, digamos que era, ese BBS no era un BBS aislado, sino que se conectaba con otros BBS y ahí había una especie de malla y había una red de correo electrónico que se llamaba Fido. Entonces, cada BBS, o por lo general los BBS eran un nodo de Fido, y vos eras un usuario de ese nodo y vos mandabas un correo, te conectabas por internet, te conectabas por el teléfono, mandabas tus correos y tu correo llegaba a esa computadora y el que operaba el BBS de esa computadora se conectaba a algún otro, le pasaba todo el correo y ahí, qué sé yo, una carta entre acá y algunos amigos en Montevideo tardaban 2 o 3 días en llegar, pero llegaban y era... y se armaban comunidades, la gente, digamos, los usuarios de los BBS nos juntábamos, que es una vez por mes, en algún café y charlábamos y intercambiábamos cosas, qué sé yo. Era una época en la que te sentías un bicho raro, muy poca gente tenía módem. Yo me metí en esto porque yo trabajo de esto, qué sé yo, desde que me metí en informática me metí con esto. Había una red que los militares levantaron para el Mundial del 78 que se llamaba RPAC, una red con un protocolo que creo que ya no se usa para nada, que se llama X25. Vos te conectabas por módem y accedías a servicios de información. Yo desarrollé o co-desarrollé y mantuve durante mucho tiempo uno que brindaba información agropecuaria. Te estoy hablando de 90, 91, 92. Y bueno, después eso cambió mucho con la aparición comercial de Internet. En realidad, Internet, que existía desde hace bastante tiempo, interconectando universidades, la Argentina tenía una conexión a Internet que no es nada que ver de lo que entendemos ahora, ¿no? Que era una conexión que tenía Cancillería, primero en la representación argentina en la ONU, entonces la red de ciencia y técnica y el Ministerio de Economía, el Ministerio de Relaciones Exteriores, mandaban y recibían mail conectándose por teléfono contra esa red. Entonces ahí tuve mi primera dirección de correo electrónico RFC 822, la que usamos todos. Y después en el 95, cuando existe la posibilidad de tener una conexión permanente a Internet acá en la Argentina, fundo con unos socios un proveedor de acceso a Internet, que fue el tercero, que se llamó Vernet, que lo terminó comprando Telefónica un par de años después. Eran tiempos en los que, ya te digo, vos usabas módem para conectarte. Entonces nosotros vendíamos, se llamaba Overnet, y la gran oferta comercial era que cobrábamos nada más que 6 pesos la hora, que eran $6 la hora de conexión. Y el abono venía con 2 horas gratis por mes. Y había que, y no se podía hablar por teléfono y comunicarse al mismo tiempo. No. El módem te anulaba, claro. Entonces, sí. Che, cortá eso. Sí. Era una discusión común en las casas. Che, que tócala por teléfono. Además, obviamente, en esa época la industria celular no era lo que es hoy. O sea, los Movicom en aquella época eran caros, costaban mucho dinero. Si necesitabas estar conectado permanentemente. Lo que por lo general usabas era una cosa que se llamaba pager. Entonces te mandaban, los más básicos era te mandaban un pitido, eso lo tenían los médicos, viste, que andaban con los mails. Y después ya cuando vino la cosa un poco mejor, ya venían te mandaban un mensajito de texto. Entonces vos llamabas a un número de teléfono, te atendía un operador y le decía, sí, quiero para tal usuario mandarle tal mensaje. Sí. Entonces, esa era la forma de comunicarse de la gente. Y Internet, recién para los 2000, la gente empezó a tener banda ancha en la casa. Hasta ese momento la gente no tenía banda ancha en la casa. Y perdón. Gustavo, sí, perdón. Sí, dale. O sea, esos proyectos que muchos quieren montar, tipo una red mesh con Bluetooth y ondas de radio, etcétera, ya existieron en el pasado, pero con llamadas telefónicas, por decirlo de alguna forma. Sí. Una cosa así. Pero mucho más lento. O sea, vos tenías que esperar. Vos dejabas un mensaje, viste, y era como tirar una botella, más o menos. O sea, llegaba. En realidad era un sistema de palomas mensajeras por teléfono. Claro. Tenía una estructura de ruta, ¿no? Los mails llegaban, daban muchos viajes, pero llegaban. Sí. Igual más rápido que el correo seguro que era en esa época. Sí, ni hablar.
Vos que estuviste ahí, que fuiste testigo de esa internet en pañales, por así decir, ¿vos ves un paralelo entre lo que es hoy en día la inteligencia artificial y los comienzos de internet? ¿Sí? A mí me parece como que hay mucha confusión, no se sabe bien para dónde va esto. Tenés tipos que te dicen esto, vamos hacia un infierno, otros dicen esto, vamos hacia un paraíso, y tenés toda una amplia gama. ¿Vos dónde te ubicás? Cuando vos ves las narrativas me hacen acordar mucho a la época de las .com, 98, 2000, donde todo lo iba a resolver alguna compañía .com y aparecía una compañía .com para lo que se te ocurriera. Y donde había gente dispuesta a poner plata en cualquier disparate que se le ocurría al pibe que sabía de computadora. Y fue lo que pasó. Ahora, lo cierto es que por más de que reventó la burbuja de las .com, hoy el mundo es totalmente distinto a como era en ese momento, en buena medida por todo el ecosistema que se montó arriba de Internet. O sea, hoy realmente la red le genera muchísimo valor a la humanidad. Entre otras cosas, no podríamos estar haciendo esto, digamos, ¿no? Uh-huh. Yo pensé que estábamos por llamada. Claro, haciendo dos cosas que la gente ni se acuerda. Una es Blue Boxing, ¿sí? El Blue Boxing había un error en el software de las centrales telefónicas. No era un error, era parte del protocolo por el cual vos podías engañar, llamabas al 00, que era la operadora, le mandabas un tonito, la operadora entendía que habían cortado, pero quedaba levantada la línea y a partir de ese momento hablabas gratis. Entonces hacías llamadas internacionales gratis. Eso era el Blue Box. Y después un método bastante más precario, pero que usé mucho cuando vine a Argentina, está prescripto, no hay problema, es que en los viejos teléfonos públicos de Entel había dos tipos de teléfono, uno que admitían fichas locales y otro que admitían fichas locales y larga distancia. En los de larga distancia, vos te ibas con una Virome Vic y buscabas un punto entre, bajando la horquilla, ¿no? La horquilla era donde se colgaba el tubo. Agarrabas, sacabas el tubo, te lo ponías acá y empezabas a bajar, chac, chac, despacito, 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 hasta que hacía un clac. Cuando hacía el clac, metías la Vic y quedaba trabado y discabas y hablabas gratis. No. ¡Qué loco! Qué tarde llegaste a mi vida, Gustavo. Entonces, eso sí, el Blue Boxing era a partir de una característica de la central telefónica. Esto era a partir de un error mecánico de los teléfonos. Sí, yo me acuerdo, esos teléfonos tenían dos ranuras, ¿no? Claro, tenían dos ranuras. Dos ranuras porque podía poner las dos tipos de fichas. La ficha de corto y la ficha de largo. Me acuerdo de eso. Cuánta historia. Y vos parece que fue hace siglos y en realidad es así. Con la inteligencia artificial, en realidad lo que veo es otra promesa del tipo de esa de que seremos pescadores a la mañana y poetas a la noche. Que es una gran herramienta, yo lo veo todos los días. Yo desarrollo software, todo el tiempo desarrollo software para mí. Y lo que antes me podía llevar un año, hoy me lleva una tarde. Honestamente es así. El día y la noche. El tema es que el valor que yo le puedo dar no es el de codificar, sino es el de pensar lo que quiero codificar. Es esa quizá la diferencia, o lo que yo pueda llegar a aportar. Va a haber una explosión de productividad, seguro. Ahora, ¿eso va a terminar con el trabajo? ¿Va a terminar con las necesidades? ¿Nos va a hacer vivir en jauja? ¿Hay necesidad de estatizarlo porque de ahí va a salir la renta universal? Todo eso son payasadas. Pero ojo, que son payasadas por izquierda y por derecha. Cuando vos lo mirás, Trump le está dando argumentos a Bernie Sanders. Trump está construyendo la estatización de las empresas de inteligencia artificial, que se van a quedar con un montón de trastos viejos. O sea, porque en rigor de verdad, lo único que no se puede estatizar es lo que Fidel Castro no le pudo sacar a Hilda Molina, que es su cerebro. No sé si se acuerdan de Hilda Molina. Hilda Molina era una médica que fue, digamos, comunista rabiosa, hasta que un día el régimen dijo que su cerebro no era de ella, sino que era del Estado. Entonces no lo dejaban salir a ver a sus hijos que estaban afuera. Bueno, creo que murió acá en la Argentina, Molina. Sí. Lo único que no se puede estatizar es el cerebro, y es el ingenio humano el que está construyendo la inteligencia artificial. No es la IA construyendo la IA, y no es esto de la superinteligencia, ya es mucho más difícil de suponer que una inteligencia artificial sea
digamos, capaz de abarcar de por sí todo el conocimiento humano, pero no solamente eso, sino que razonar, crear todo, convertirnos a todos en niños a los que nos puedan alimentar, satisfacer necesidades, pero ese es el discurso que se viene. Y el discurso está por dos lados. Los tecnopesimistas diciendo que esto va a barrer con el trabajo humano, entonces tenemos que regularlo porque si no se nos va a ir, se nos va a escapar, o un día como a lo Nick Bostrom nos va a convertir a todos en clip. Eso por un lado, ¿no? Conclusión, ¿quién lo tiene que manejar? El Estado. Y si no, los tecno-optimistas que dicen, no, a partir de acá, la superabundancia, vamos a vivir todos, no sé, estamos construyendo el paraíso terrenal, ya no va a hacer falta trabajar, no va a hacer falta estudiar, no va a hacer falta esforzarse, porque vamos a tener todo dado. Ahora, de ese lado también tenés lo que dice, pero claro, esto no va a poder ser de 3 o 4 plutócratas totalmente enriquecidos mientras estaticemos. O a lo que Elon Musk, démosle $100,000 por año cada uno y que se dejen de joder. Que esa es la propuesta. Elon Musk tiene un tweet con eso. De $100,000 cada uno y ya está, déjennos hacer. Todo eso es utopía, digamos. Utopía o distopía. Porque lo que sí va a pasar, y en eso sí soy pesimista. Al final, el que nos va a convertir en clips es el Estado. Exactamente. Hoy vos salís a la calle y vayas a donde vayas, tenés un montón de cámaras que te siguen. Hoy prácticamente, digamos, no hizo falta la CBDC. Hoy tenemos Mercado Pago, todo registrado, todo. Podemos usar el efectivo por ahora todavía, ¿me entendés? Pero, o sea, hoy somos cada vez menos libres y no nos importa. La inteligencia artificial va a potenciar eso. Eso sí lo va a potenciar. Claro, que va a potenciar todo. Hay gente que habla incluso, no sé qué opinás vos al respecto, de un nuevo renacimiento, ¿sí? Gracias a la inteligencia artificial. Es decir, que se viene el regreso del generalista porque ahora el generalista que había perdido protagonismo va a poder estar en control de especialistas pero artificiales. ¿Vos cómo lo ves esto? Digo, vos sos un ejemplo, ¿no? Sí, pero yo qué sé. Vos fíjate, o sea, ¿se puede predecir el futuro? No. ¿Qué es lo que va a pasar? Who knows. Lo que sí creo es que el discurso, para dónde va el discurso político, sí, por lo menos en inmediato. Y para dónde está yendo, y entonces encontrás un montón de papers de gente de todos los pelajes proponiendo estatizar la inteligencia artificial antes de que sea demasiado tarde, o para disfrutar de los beneficios. Que tener cultura es más importante, tener cultura o tener conocimiento del mundo, o poder tener cierta sensibilidad de la belleza o que picar código, sí, el código ya no tiene sentido picarlo, pero eso es en una disciplina que es la programación, que es la que realmente desaparece la necesidad de conocer, no estoy seguro, pero probablemente desaparezca la necesidad de conocer un lenguaje de programación, pero no desaparece la necesidad de pensar, de imaginar un producto y de seguir la secuencia lógica para acceder a ese producto. Esa profesión sí se transforma. La profesión del médico se va a transformar porque diagnosticar por IA es mucho, o sea, tenés un montón de especialistas porque tenés un montón de datos almacenados y podés comparar cosas muy rápido. Ahora, por ahí tenés un arquitecto que te optimice un poco mejor el espacio, pero te puede crear belleza, qué sé yo. ¿Hay espacio para el ingenio humano? Sí. ¿Cuál es la profesión del futuro? Yo qué sé. Y quizás no sea una en particular, quizás sea justamente el que tiene claro a dónde quiere ir y ahora dispone de herramientas que antes no tenía, ¿no? Y no tiene por qué encajar en una profesión tal como la entendemos hoy en día. Sí, estoy de acuerdo. Uh-huh. Ahora sí, vamos a algo que me interesa mucho también, tu versión del anarquismo. Yo tengo una pregunta para hacerle a ustedes. Anarquismo gustavista. ¿Qué problema tienen con la caída de la natalidad? Ahí está, bueno, ahí está. Este es un tema que nos había quedado colgado. Bien, excelente momento, porque además tenemos acá una autoridad. El tipo tiene 6 hijos, así que me quito el sombrero y vamos a escucharlo a él. A ver, vos sos de la idea de que en realidad esto es un alarmismo que no tiene mucha justificación. Sí, que no es nuevo. Si vos mirás, hoy estaba mirando
dos cosas que me resultaban interesantes. Una, un señor, Charles Vance Miller, que no sé si ubican, era un abogado, creo que en Toronto, que cuando se muere deja una herencia bastante importante y la deja separada, es como un gran chistoso, ¿no? Y entre ellas organiza un premio con $500,000 de la época, estamos hablando del 26, o sea, $500,000 en el 26 era mucha plata, para la mujer que tuviese en la siguiente década más hijos legítimos vivos. Y bueno, la cuestión es que sí, hubo una carrera desesperada por tener hijos, ¿no? Pero no incidió para nada en los índices de natalidad. De hecho, siguió bajando como venía bajando en Canadá el índice de natalidad. Yo te diría que hay estadísticas buenas desde el 50, pero en todo el mundo viene bajando desde los 50, década por década, y hoy en el 23, 2,2, y ahora debemos estar, capaz que estamos en 2,1, en 2 en el mundo, ¿no? O sea, tasa de reemplazo. ¿Y por qué uno tenía hijos? Uno tenía hijos porque los proletarios eran, su capital eran sus hijos. Y uno tenía hijos básicamente por dos razones. Una, porque una buena cantidad se morían, lamentablemente, se morían mucho en los partos, ¿no? Y la otra es porque los hijos desde muy chicos contribuían a la economía del hogar. Digamos, qué sé yo, mi abuelo materno empezó a carpir la tierra con 5 años, o sea, con todos sus hermanos. Y después de carpir la tierra, se tenían que ir a la casa, bañarse con agua fría e ir a la escuela. ¿Me entendés? O sea, eso era obligatorio para todos. Fueron como 14. Dice que mi bisabuela era capaz de parir a la mañana y a la tarde estar carpiendo la tierra. O sea, era una cosa que era, ¿me entendés? Claro. Y 9 meses después otra vez. Otra vez. Mientras que los hijos hoy no solamente no son una fuerza de trabajo, sino que además cuesta mucha plata. Tener un hijo cuesta plata, sobre todo si sos responsable y decís, bueno, a ver, ¿qué le puedo dejar? Y le puedo dejar educación. Entonces vos decís, no puedo confiar en el sistema público de enseñanza, porque el sistema público de enseñanza, sobre todo en la primaria, y salvo que vivas, qué sé yo, en una zona muy favorecida, es un comedor, no es otra cosa. O sea, en el conurbano las escuelas públicas son comedores. Ojalá fuera solo un comedor, ¿no? Bueno, está bien, pero ¿me entendés? O sea, que ponete en un padre que dice, yo quiero que mi hijo aprenda a leer, escribir, ¿me entendés? No sé, o sea, que tenga un futuro. Los padres antes, digamos, la generación de mis abuelos, probablemente es la que yo pueda pensar, ¿no? Yo ya tengo 60, mi bisabuelo hoy, no sé, tendría 130, 140 si vivieran, estamos hablando. Mandaba a los hijos a la escuela porque él no sabía leer y escribir y quería que sus hijos aprendieran a leer y escribir. Y mis abuelos mandaron a mi padre, a mis tíos, a mi madre y a mi tío a la escuela y después a los que encontraron secundaria, porque no todos, la secundaria es un invento posterior, ¿no? Pero qué sé yo tengo una tía abuela que fue 4 años a sexto grado en Uruguay, desde la escuela de primero a sexto. Pero 4 años a sexto grado. ¿Y porque era burra? No, era la mejor de la clase. Pero quería hacer magisterio y no la dejaban hacer magisterio hasta que tuviera 15. Y la madre le decía, dice, vos no puedes estar 4 años al pedo. Vaya a la escuela. ¿Me entendés? Entonces, aprendió a ser maestra antes de empezar el magisterio. Había uno creía que los hijos iban a progresar, iban a ser mejor que unos que iban, ¿me entendés? Que la educación los iba a sacar de la pobreza, que la idea de la movilidad social ascendente. Pero esa idea, no te hablo de clase media, te hablo de clase media baja, te hablo de gente pobre. Esa idea se perdió en los pobres. ¿Qué es lo que te queda? Te queda el aquí y ahora. ¿Me entendés? O sea, no. Si vos no tenés la perspectiva para darle un futuro mejor a tus hijos y te arriesgas a tenerlo. Es que eso está conectado, sin duda. Se podría decir que parte del fenómeno es la estatización de los hijos. No, si antes era el capital, personas que desde temprano podían integrarse a la sociedad, ahora todo está súper reglamentado y te dicen cómo tienes que criarlo. Totalmente, y los chicos no pueden trabajar, pueden mendigar,
pueden robar, pueden drogarse, pueden hacer cualquier cosa, pero trabajar no. Ni se te ocurra darle empleo a un chico. No, le podés dar Paco, pero no le des una pala. ¿Te das cuenta? Escuchame. Ahora, yo veo que hay esto está conectado de la siguiente manera. Vos estás apuntando al principio, a la gestación de lo que conocemos como Estado benefactor. A medida que crece el Estado benefactor, esto que vos decís se va como agudizando. Y el problema del colapso de la natalidad, yo no digo que sea un problema per se, pero es un problema más serio en la medida en que vos tenés un Estado benefactor, así llamado, más grande. Pues la gente está esperando algo de ese Estado. Y si no hay suficiente reproducción, bueno, esa gente se va a quedar esperando y no va a tener nada. Y yo sé que una de las respuestas es, bueno, que se jodan, está bien, pero ¿qué pasa en el interín? Esa transición no va a ser precisamente suave. Entonces digo, no, yo no estoy diciendo que necesariamente que la gente tenga menos hijos es un problema. En este contexto es un problema y me parece muy serio. Está bien, vamos a suponer que sí, pero ¿y cuál es la alternativa? O si no, vamos a ver las cosas que dicen por las cuales tenemos caídas de las tasas de natalidad. Entonces tenés, desde el iPhone, argumentos, ¿no? El iPhone, las telenovelas, que las mujeres trabajan, o que estudian, o que pretenden realizarse, o que, ¿me entendés? El desmembramiento de la familia. Entonces vos tenés a David Friedman, anarquista, diciendo la solución para resolver el problema de la natalidad es dificultar el divorcio. Estamos todos locos. O sea, es que yo lo veo como parte de... Un anarquista proponiendo que el Estado impida a la gente... Pero ¿por qué se debilita la familia? Se debilita la familia porque no hace falta, porque tu papá y tu mamá es el Estado. Entonces, ¿para qué necesitas, ¿sí? esa familia proveedora y esa familia orientadora si supuestamente todo viene de arriba? Yo creo que son fenómenos muy estrechamente vinculados. Y también es el tema del fin de la pobreza o de la disminución de la pobreza tiene sentido, porque cuando vos, a ver, si tu problema es comer mañana, tu problema es comer mañana, ¿me entendés? No tenés chance de aburrirte, tenés que salir a buscar comida, listo, para mañana, porque tenemos que comer mañana. Ahora, si la comida de mañana está resuelta, ya tu cabeza no está pensando en la comida de mañana. Por ahí estás pensando en las vacaciones de julio. Y si tenés el problema resuelto de las vacaciones de julio, tus problemas son otros, siempre vas a tener problemas. Entonces, pero a medida que tus problemas cambian, las soluciones también van cambiando, ¿me entendés? Entonces, cuando vos necesitas un núcleo familiar duro para poder vivir, porque si no, ni vos, ni tu mujer, ni la familia nuclear que nosotros, es una familia de mitad del siglo XX. Para atrás la gente vivía primos, tíos, eran familias amplias, ¿no? Sí, pero era una red con la que vos podías contar, a eso voy. Con la que podías contar y que a su vez también era muy cruel, era muy cruel entre ellos. Una de las cosas que yo aprendí gracias a ustedes, ahora se me pasó de la cabeza, pero yo leí un libro tremendo sobre la niñez en el medioevo, gracias a un comentario que hicieron ustedes una vez, y vos decís, toda esa visión idílica de lo que pasaba, es todo joda. O sea, eso no pasaba, los chicos pasaban, la gente pasaba horrible. El libro del origen de la guerra, de Lloyd de Moss, el origen de la guerra en el abuso infantil, creo que te referís a... Exactamente, ese libro. Sí, no, esto es cierto y es muy importante no romantizar un pasado distante. En general, eso es algo que se deriva de la ignorancia. Sí, yo no sé realmente lo que pasó, lo único que conozco es lo que quizás me han contado, lo que vi en un video, y entonces imagino sí, que ahora este es el peor momento, y yo creo que es al revés, este es el mejor momento, pero podemos señalar problemas que a veces pasamos por alto por pensar que estamos tan lejos de ese pasado que, digamos, que prácticamente somos como otra especie, y no somos otra especie. No, somos lo mismo con más tecnología, claro. Exactamente. Otra cosa que creo que a veces perdemos de vista son los factores culturales. Cómo ese estado benefactor, a la larga, no a la corta, porque a la corta digamos, hay como una inercia, pero a la larga también moldea la cultura. Y esa visión cortoplacista que vos mencionabas hace un rato, es algo que también
tiene que ver, en mi opinión, con el colapso de la natalidad. O sea, a mí me interesa tener hijos. ¿Por qué? Y porque estoy viendo más allá de mí mismo. Si eso falta, si hay una razón lo suficientemente poderosa como para mirar más allá, quizás porque no se tiene confianza en el futuro. Vos hablabas de eso, ¿no? Yo no estoy seguro de que mis hijos van a vivir mejor que yo. Entonces, bueno, quizás es mejor que mi línea genética termine acá. O me concentro en tener uno, porque yo sé que con uno puedo. Sí. Y a veces la familia que dice, la pareja dice, bueno, tengamos dos, es pensando en la soledad del hijo único, que también es un tema. Pero si sos responsable, tenés que pensar en que tenés que darle el mejor ámbito el mejor entorno y la mejor educación que puedas pagar, en definitiva. No es eso, no es ese justamente el problema, que tenemos requisitos demasiado exigentes. Claro. Antes se planteaba, está bien, se quería que los chicos vivieran mejor, ponerle que los padres, o por lo menos que alcanzaran esa misma calidad de vida. Pero después, vamos, había como una entrega, ¿no? Me parece que hoy falta, hay como demasiada ansiedad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer él? ¿Cómo va a enfrentar tal o cual cosa? ¿Cómo predecirlo? ¿Qué sé yo? Antes era, bueno, yo qué sé. O sea, yo tengo hijos, después la vida es de ellos y ellos tendrán que enfrentar los problemas que les toque enfrentar. No tenían esta lista interminable de requisitos. No, pero es sencillo y te es que casi no hace falta tanta plata. O sea, vas a una plaza, a un parque y los chicos pueden aprender un montón. O sea, podés utilizar cada cosa que no hace falta. O sea, todo el tiempo estar poniendo tanta plata. De hecho, muchas veces se aprende mucho más en la plaza que en actividades organizadas y estructuradas. Sí. No, y aparte casi que hay esta idea de que cuando tienes hijos tienes que prácticamente planificar toda la vida de ese hijo. O sea, se presenta como una especie de carga para el padre y bueno, ¿cómo voy a hacer? Tengo que llevarlo a esto, de antemano tienes que pensar hasta cómo lo vas a llevar a la universidad. Imagínate pensar eso por 6 personas, o sea, ¿cómo planifico esto con 6, 9 hijos? Embarazada, eso también. Ya están pagando la universidad, todavía el chico no nació. Claro. No es como ok, tenemos una familia y todos nos vamos ayudando y seguimos adelante y en parte eso forma parte del ascenso social y cada uno de ellos va a tener las situaciones que tenga y crecer también en función a lo que sea esa persona. Y perdón, en situaciones miserables, la gente ha tenido hijos, no porque necesariamente querían darle una vida mejor. Los tuvieron porque, bueno, qué sé yo, estamos hechos para eso también, ¿no? Si mira, biológicamente estás preparado para eso. Es una parte de la experiencia humana. Hay otra parte, y es que también descubrimos la anticoncepción. Nos quedamos con la parte divertida del asunto y minimizamos todo lo posible el trabajo posterior. Claro. Pero bueno, también yo creo que hay un péndulo ahí que no se puede evitar. Hay gente, no todos, o sea, como vos bien decías, hay lugares en el mundo en los cuales la gente se sigue reproduciendo a buen ritmo, ¿sí? En el resto del mundo, la mayoría no. Pero esto es dinámico, o sea, allí donde se están reproduciendo, el día de mañana van a ser muchos más. Por hoy es África nomás. Sí, bueno, principalmente África subsahariana, sí, es cierto. Porque el resto, Asia ya está en menos de reemplazo, en conjunto. Sí. Bueno, Europa y América ni hablar. Pero digo, hay subgrupos dentro de cada sociedad que se reproducen más. Mirá los Amish, por ejemplo, sí, los Amish van creciendo fuerte. Te reí, Luis. Están más lejos de la legislación. O sea, el problema de África con las altas tasas de natalidad es que no está legislado. No está tan legislado todavía lo de tener hijos. No, el estado de bienestar es un problema, pero un problema porque distorsiona mucha cosa. El Estado distorsiona mucha cosa. Mucha cosa. El Estado te genera cotos de casa. Hoy si vos podés ser un excelente médico, por decirte la profesión más complicada de todas, ¿no? Un excelente médico sin haber ido a la facultad de medicina, pero ni se te ocurre ejercer. O sea, no digo que pueda ser un cirujano, no creo que pueda ser un cirujano, pero un médico probablemente sí. Es más, si vas a la 31, vas a ver que la gente se construye sus casas y no se caen. Está bien, son estéticamente feas, qué sé yo, precarias, todo lo que quieras. No se les caen. Y tienen 3, 4 pisos.
Y ahí no hay arquitecto, no hay permisos de obra, no hay nada. Bueno, ahora sí, hablemos de anarquismo. Anarquismo filosófico, anarquismo, lo que sea. No, el anarquismo borgiano. Yo me defino como un anarquista borgiano. De esos que aspiran a que el hombre pueda vivir sin gobierno alguna vez, como dijo Borges, convencido de que yo no voy a ver eso, dudando de que alguna vez el hombre pueda, pero espero que el hombre alguna vez lo merezca. Y tratando de contribuir, ¿no? Y tratando de contribuir, sí, sobre todo, creo que la primera lucha es individual. Es uno tratar con el pequeño universo que lo rodea. Creo que si uno hace examen de autoconciencia, digamos, ¿no? Medita las cosas, lee, medita, habla con gente, trata de entender cómo funcionan las cosas, por qué tenemos gobierno, por qué la gente ama tener gobierno, por qué somos tan socialistas, por qué amamos las cosas gratis, que nunca son gratis, y tratar de influir en el pequeño círculo, en los hijos, en la pareja, en la familia, en la cajera del supermercado. No sé, hay un montón de lugares donde uno puede ir todo el tiempo mezclando cositas y cositas y cositas, y bueno, quizá dé algún fruto, quizá no de ninguno. Cuando era más chico, bastante más chico, por ahí creía que podía cegarse la diferencia. Hoy estoy seguro que no. O sea, me voy a ir de este mundo sin haber hecho ninguna diferencia. Tampoco me preocupa. Eso, pero sí, eso es difícil de juzgar, te voy a decir. Y bueno, hay que verlo. ¿En qué medida hiciste una diferencia? Y vaya uno a saber. Sí, bueno, cuando lo mirás al cabo del tiempo andás a ver. Capaz que alguna cosa que dije alguna vez, 100 años, 200 años después se convierte en algo, no sé. Tampoco me preocupa mucho. Igual ya si tus palabras tuvieron un impacto en tu pequeño círculo, eso ya es una diferencia. Sí, claro. Además, dentro de tu pequeño círculo o gran círculo, vos nunca sabés a quién estás influenciando. ¿Cuán influyente puede llegar a ser esa persona a la que vos estás influenciando? Por eso es lo que digo. Es que ese círculo no termina ahí. O sea, aunque sea pequeño, no termina ahí, porque esa gente, aunque sean 3, ya van a tener interacción con otras, y entonces se va... Totalmente. O podés ayudar a formar o a crear un monstruo, nunca lo sabe, ¿no? Sí, por ahí. Alguien reacciona justamente en contra de lo que vos decís. Claro. Y, en sentido se convierte en el primer tirano universal. Sí. Digo, todo esto, la primera cosa que uno entiende cuando empieza a entender un poquito la escuela austríaca de la economía es que, ¿viste esa imagen de la película fantasía del aprendiz de brujo? Bueno, los economistas son aprendices de brujos, creen que pueden tocar acá y tocar allá, son grandes ingenieros sociales. Y las cosas nunca salen como ellos creen, ni como ellos quieren, porque el ser humano no funciona en manada, por más de que parezca. Todos somos distintos, todos tenemos... Es más, yo sé lo que voy a cenar esta noche, pero no sé lo que voy a almorzar mañana, ¿me entendés? O sea, yo qué sé. ¿Cómo puede saber alguien, me entendés? Entonces... Estoy un poco desordenado, pero a donde quiero ir es, vos tenés miles de millones de personas haciendo su vida y por ahí hay un loco que dice, yo puedo planificar por todos ellos, yo puedo decidir por todos ellos, yo sé lo que es mejor para ellos que ellos, ¿me entendés? Entonces, bueno, ahí tenés lo que no sabés qué es lo que viene para adelante. No podés planificar lo que viene. Es muy difícil planificar la vida propia. Imagínate la vida de 8.000 millones de personas, o de 47 millones de argentinos, o de 3.2 millones de uruguayos. Es imposible. Entonces, y ahí tenés los grandes desastres, ¿no? Tenés los tipos que quieren planificar y como las cosas no salen como ellos quieren, terminan siendo, qué sé yo, Pol Pot, por decirte algo. Y ahora, ¿vos por qué pensás que es tan tentador el socialismo? Porque esto es algo como... recurrente, no es solamente, no basta con que un tipo diga yo acá a partir de ahora voy a decirles a todos para dónde hay que ir. Tiene que haber, por lo menos, ¿no? Tiene que eso resonar en mucha gente. Y a mí siempre me llama la atención cómo es que superamos, ¿sí? Se puede hablar de progreso, o sea, ya la gente no toma en serio la astrología, o la mayoría de la gente, digamos. No te creas. No, pero digamos que si quieren tomar una decisión relacionada con la salud, por ejemplo,
¿sí? Hoy en día, no sé, no consultan a un chamán, ¿sí? No consultan a un astrólogo. Y si necesitan consultar entre un químico, a ver, y un alquimista, se quedan con el químico. Pero eso no pasó con el marxismo. Y el marxismo es tan ridículo como cualquiera de estas otras disciplinas que fueron enterradas por la historia. ¿Me equivoco? Claro, pero vamos a sacar el marxismo del medio, ¿no? Permitidme meterme un poquito en la historia uruguaya. Uruguay es un país que en el siglo XIX, pese a estar en guerra civil, porque estuvimos 60 y pico de años en guerra civil, crecía a tasas astronómicas, tanto económicamente como poblacionalmente, porque Uruguay era un destino al que venía mucha gente a vivir. Hay un economista liberal fallecido que se llamó Ramón Díaz, que escribió un libro que se llama Historia Económica del Uruguay, que es alucinante. O sea, si Uruguay hubiera crecido, hubiera seguido, cosa que era imposible, hoy seríamos algo así como 3.000 millones de uruguayos, 4.000 millones de uruguayos, y no, claro, hubiéramos entrado, porque la gente puede entrar igual, ¿no? O sea, estaríamos todos, sería un país riquísimo, porque la gente aporta riqueza, no aporta pobreza, la gente aporta riqueza. Y sin embargo, no tenía moneda propia, había bancos privados que emitían moneda eran en realidad certificados de oro, ¿no? Era, digamos, un país muy libre donde hubo gente que desarrolló ferrocarriles, gente que proveía alumbrado, o sea, empresas privadas que proveían alumbrado. Hay un señor Lucich, muy famoso, si van a Punta del Este por el arboreto Lucich, que llegó a ser el principal armador de barcos de América Latina. Dicen que los hundía también para poderlos rescatar. Pero bueno, esas son las malas lenguas, ¿no? Es una sociedad muy, muy, muy pujante, donde había gente que se enriquecía en poco tiempo y gente que también quebraban feo. Y de repente empieza el siglo XX y abrazamos las ideas de José Valle Ordóñez, que es el arquitecto del Uruguay moderno, del Uruguay que conocemos. O sea, donde supone que toda esa riqueza que había podía ser capturada por el Estado para darle, digamos, una capa de protección a todo el mundo. Y eso la sociedad lo compró. Lo compró y fue un modelo económico que, bueno, quemó el capital en 50 años. Entonces, a mediados de los 50 empieza el Uruguay una crisis económica que es recurrente, que es cada vez más grande y que termina, no es el único factor, el económico, pero que termina con la guerrilla en los 70, el golpe de Estado en el 76, 10 años de una tibia liberalización en algunas cosas importantes por parte de los militares y después, digamos, en un proceso de reconstrucción del Uruguay sin dejar de ser esa esencia socialista. La gente abrazó el socialismo, abrazó el tener, digamos, un marco de contención. Porque en definitiva la gente, lo que yo creo que todos nosotros lo que extrañamos es la niñez. Y todo lo que nosotros extrañamos es la seguridad de la familia, la seguridad paterna y materna, ¿no? O sea, ese entorno que nos provee de todo, que nos cobija, y nos hacemos grandes y seguimos añorando eso. Entonces viene alguien que te lo propone y chau, terminás comprando, ¿sí? Terminás comprando. Y hace falta, para rechazar esa oferta, hace falta estar formado. Es decir, sí, es mucho más fácil aceptarla, ¿no? Intuitivamente uno dice, sí, esto me encanta, y ¿qué tiene de malo? Sale más natural eso que, no, pará. Acá me están cagando, quizás, ¿no? Hay algo oculto. Eso requiere un conocimiento que no todo el mundo tiene. Y es como una especie de síndrome de Peter Pan colectivo, ¿no? Claro. Sí, totalmente. O sea, es un poco el seguir siendo chicos, ¿no? Entonces es ver al Estado como el gran papá, el papá Estado, ¿no? Además le decimos el papá Estado. Y es no entender, no entender que quien ejerce el poder tiene sus propios intereses, tiene su propia agenda, que no es tu agenda, no es la mía, es la de él. ¿Tá? Eso, bueno, quien lee sobre algo de la escuela de Public Choice empieza a entender que en realidad no es que una persona en el llano tiene una forma de ver la vida y cuando llega al poder tiene otra distinta. No, tiene la misma y está detrás de las mismas cosas y busca exactamente lo mismo. Y el resto le importa 3 velines. O sea, en realidad, todo el resto, y yo me sospecho, todo el resto es el discurso. El discurso para llegar, el discurso para mantenerse, para generar su tribu que te permita conservar el poder, porque en definitiva lo que son capturadores de renta. O sea, es gente que lo que
llega al gobierno no con un propósito en particular, sino con el propósito de permanecer. Por eso, qué sé yo, tenés un tiempo para ganar las elecciones y después lo siguiente hasta las próximas elecciones es prepararse para las próximas elecciones. O sea, decían que los radicales decían que el gobierno era esa cosa molesta que ocurriera entre dos internas. Y es un poco así, Entonces, ahora, pero, ¿qué le respondes al tipo que el otro día estaba escuchando a Alejandro Rosichner? ¿Lo ubicás? Es un filósofo argentino, ¿sí? Hijo de otro Rosichner que también era filósofo, ¿sí? Creo que ahí hubo un avance, ¿no? Entre una generación y la otra, más allá de lo que opine de Alejandro. Pero bueno, él decía que medio que nos vamos de mambo con el pensamiento crítico. Y creo que en este punto, él, por lo menos yo hablo de lo que conozco, ¿no? En Argentina me parece que tiene razón. Y mucha gente dice, esto es un horror, que está bien, vos criticás esto, pero ¿cuál es la alternativa? Y ahí ya te das cuenta de que es una fachada. En realidad lo que te quieren pasar de contrabando es alguna forma de socialismo. Y quizás a los libertarios un poco también nos pasa esto, ¿no? O sea, está todo mal, es un horror, qué sé yo, pero ¿comparado con qué? ¿Comparado con qué? Tanto en el tiempo como en el espacio, ¿no? Comparado con que si vos nunca te haces esta pregunta, siempre vas a estar como, ¿no? Envuelto en ese... Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Punto número 1, digamos, si vos tratando de no ir a la coyuntura específica, ¿no? Saliendo de la coyuntura específica, porque Alejandro dice eso pensando en la coyuntura específica. ¿Qué piensan? ¿Que con Massa íbamos a estar mejor? No, obviamente que no. No íbamos a estar mejor con Massa. Eso está totalmente claro. Porque ya a esta altura del partido, lo que estaba haciendo Massa ya hubiera recontraestallado. No se sostenía en el tiempo. Entonces, es evidente, digamos que si mirás la coyuntura argentina, te diría, sí, hoy la Argentina tiene una oportunidad que hace mucho tiempo no tiene. ¿Sí? Hace más de 20 años que no tiene, o 25 años que no tiene. Yo reivindico, por muchas razones, el gobierno de Menem. Lo reivindico, o sea, creo que Menem hizo por la Argentina muchísimo. Era un pillo, o sea, no era un santo varón. No estoy poniendo a Carlos I de Anillaco en el pedestal de la historia, para nada. Pero Menem transformó la Argentina en muchos aspectos, empezando por, qué sé yo, por la desaparición de la Junta Nacional de Granos. Y ya por el decreto de regulación, Menem se ganó un lugar en la historia. Y yo creo que a futuro el gobierno de Milei también lo vamos a poder evaluar con decir, bueno, esto fue muy bueno, esto fue bueno, esto fue regular, esto fue malo, esto fue muy malo. Y espero, por el bien de mi familia, por el mío propio, de que el balance sea positivo. Me reservo unas cuantas razones por las cuales yo creo que no va a ser positivo, pero no importa, las podemos conversar. Pero yendo más a lo más macro, es evidente que hoy vivimos un mundo mucho mejor en muchos aspectos del que vivíamos hace 200 años. La gente vive mucho más, los pobres son muchos menos, tenemos guerras pero no tenemos carnicerías. La gente por violencia muere mucha, pero muere muchísimo menos que tiempo atrás. A ver, el siglo XX fue una gran carnicería. Y para atrás también. ¿Somos más libres hoy? Yo estos días he pensado mucho en no hay almuerzo gratis, ¿no? Y yo decía, a ver, el gobierno está capturando, cualquier gobierno de Occidente está capturando por lo menos el 60% del producto de cada ser humano con impuestos. Porque entre los impuestos, lo que llaman impuesto a la renta, que es el impuesto a las ganancias o el impuesto al trabajo, más lo que te sacan para la seguridad social, más lo que te sacan por consumir, más lo que te sacan por ahorrar, por todo te sacan. El día de la liberación fiscal, que dicen que es en junio, es mentira, es a fines de agosto, depende del país, pero está cada vez más lejos. Es en diciembre. Claro. Año nuevo. Es el 23 de diciembre. Tienen, muchachos, 7 días para... Es ahora, aproveche. Regalo de Navidad, Año Nuevo y volver a empezar. Ahora, eso es porque nuestros gobernantes se han pasado de codiciosos o porque pueden. Y claro, yo creo que es porque pueden. Y pueden porque la tecnología los va ayudando, ¿sí? Cada vez tienen más chances de saber
muchos de nosotros, y de cuánto ganamos, y de cuánto gastamos, y de en qué gastamos, y qué sé yo. Y por otro lado, porque todavía la narrativa les permite decir que el Estado somos todos y que en definitiva no es que hay una clase que nos está exprimiendo, sino que en realidad nosotros estamos contribuyendo con nuestros impuestos a que haya seguridad, jardines de infantes, qué sé yo, lo que se te ocurra en que lo gasten, la seguridad social, los viejitos, los médicos, qué sé yo, toda la cosa que se te ocurra. Cuando en realidad todo eso es un pretexto para sacarte fondos, ¿no? Pero, digamos, hay una especie de no sé cómo se podría decir, de panteísmo, ¿viste? El Estado somos todos, todos. No son ellos contra nosotros. La primera vez que leí, creo que es La democracia, el Dios que falló, de Hoppe, donde él ensaya una defensa de la monarquía por su régimen, digamos, la visión patrimonialista del monarca, ¿no? O sea, el monarca tiene incentivos para dejarte vivir. Yo digo, uy, qué idea interesante, ahora sí la seguís masticando y masticando y masticando y masticando, para. Y si el monarca tuviese la tecnología que tiene hoy, tuviese la forma de controlar, la forma de emitir dinero, porque, digamos, en ese momento, en el momento del monarca, la emisión de dinero era, ¿me entendés?, defoltearlo, certificado de oro cada tanto, esas cosas que se hacían. O más para atrás, envilecer la moneda. Hoy sería Liechtenstein o sería Corea del Norte el mundo, ¿no? Porque lo de Hoppe es contrafáctico, o sea, ¿me entendés? O sea, ¿estamos hoy mejor que hace 200, 300 años? Sí, estamos mucho mejor. O sea, vivimos mucho más, tenemos, la mayor parte de las personas duermen bajo techo, se alimentan, la comida no es problema, el agua es problema porque se roban los caños, porque si no, no sería problema. El capitalismo ha generado progreso tecnológico y el progreso tecnológico ha ayudado a que el grueso de la humanidad viva mejor. ¿En dónde yo creo que estamos peor? Y estamos peor en que la noción de la libertad es una noción que se va con cada generación diluyendo y diluyendo y diluyendo y diluyendo. Entonces el problema ya no es ser libre, no es querer ser libre, no sé si alguna vez lo fue, pero ahora yo siento eso o pienso eso, que en realidad a la gente no le importa más el cobijo que su libertad personal. Y me vuelvo a los 70 y si a alguien se lo llevan, algo habrá hecho. ¿No será que simplemente esto es una manifestación inexorable de la prosperidad? Digo, cada vez que una sociedad prospera, la gente olvida, ¿sí? Y esto sucede una y otra vez, las razones por las cuales fue posible esa prosperidad. Bueno, Ancho Bastos menciona siempre a un sociólogo americano que se llama Daniel Bell, que sostiene eso, que el capitalismo o la prosperidad genera su propia destrucción, porque uno se olvida las que pasaba antes de llegar hasta acá, o simplemente no las conoció, y que por tanto lo que hay lo da por dado. Por hechos. Y las necesidades, exacto, y las necesidades son los recursos limitados y las necesidades infinitas. Siempre queremos más cosas, no necesariamente en el sentido material, sino digamos, es natural del ser humano que aspire a, digamos, no todo el mundo obtiene todo lo que pretende al mismo tiempo tampoco. No todos obtenemos lo que queremos y no todos obtenemos lo que queremos al mismo tiempo. Entonces surgen cosas como la envidia, que son sentimientos propios del ser humano que se pueden explotar políticamente. Entonces ahí tenés al marxismo, digamos, ¿no? Y no solo al marxismo, pero al marxismo particularmente, que es un hábil explotador del sentimiento de la envidia, y eso está muy extendido. Entonces tenés, viste, cualquier tipo hablando del índice de Gini, ¿no? Entonces no importa, si están todos cagados de hambre, pero todos ganan lo mismo, son todos felices, ¿no? Hace unos años salían, ahora ya no les da la cara, pero salían a decir que una de las ciudades más felices del mundo era la cubana. Digo, pará, ¿cómo pueden ser más felices los cubanos que, qué sé yo, que los finlandeses? Por más de que sea muy aburrido vivir en Finlandia. Y quizás sea por eso, ¿me entendés? Pero es verdad, hace unos años, fue en el gobierno de Piñera cuando incendian Santiago por un aumento de
2 pesos en el boleto, ¿no? Sí, sí. Y estalla Chile. Ahora hace años que no voy, pero hace unos años con los chicos y con mi mujer irnos a Chile para fin de año, todos los fines de año, ¿no? Entonces era más barato pasarse unos días en Reñaca, que es un balneario muy lindo cerca de Viña del Mar, o hay otro que se llama La Serena, que está cerca de Concepción. Era más barato ir ahí que ir a la costa, y ni que hablar Uruguay, que siempre es carísimo. Entonces nos vimos por ese lado, y todos los años veías el progreso económico de Chile, y mirabas, pasabas, qué sé yo, en Valparaíso, vos tenés zonas donde te das cuenta que son barrios más populares, qué sé yo, pero en los lugares más pobres tenías asfalto, alcantarilla, alumbrado eléctrico, un montón de casitas todas iguales. Entonces empezabas a mirar y bueno, sí, la gente se compra las casas a 30 años, y vas y le preguntás a la cajera del supermercado, ¿y cuánto ganas tanto? Y tanto en dólares, y empezás a mirar lo que salen las cosas, y digo, bueno, más o menos viven. Comparado al Chile de Allende, donde para conseguir 1 kilo de harina hacías horas de cola y llevabas una bolsa así de billetes y era todo un desastre, pero estos tipos es el día y la noche. O sea, una sociedad que podía aspirar a ser un país económicamente desarrollado en poco tiempo. Y de un día para el otro te prenden fuego Chile porque están enojados porque les subió el boleto. ¿Me entendés? Sí, pero a ver. Sí, pero ese parece ser el destino, ¿no?, de toda sociedad que alcanza esos niveles de desarrollo. No todos en el mismo momento, porque hay factores culturales seguramente, pero yo creo que acá el veneno principal es el igualitarismo. Yo no sé exactamente de dónde viene esto, pero me parece que es una de las claves, porque lo que sucede es que si la gente realmente cree, bueno, somos todos iguales y cualquier diferencia es algo atribuible necesariamente a una injusticia, bueno, entonces hay que intervenir y se piden intervenciones. Por supuesto, las consecuencias imprevistas aparecen y se piden nuevas. Lo que pasa es que lo que la gente no entiende es que cuando somos todos iguales, algunos son más iguales que otros. Sí, sí. Esa es una cosa. Y la otra es una frase de Bastiat, que, bueno, la primera es de Rebelión en la Granja, ¿no? Y la segunda es una de Bastiat que dice: el Estado es la gran ficción por la cual todos creen que pueden vivir a costa de los demás. Y a la gente se la manipula con eso. O sea, un sentimiento humano, vamos a sacar toda consideración si la envidia es buena, es mala. Bueno, la envidia existe, punto y aparte. El uso político de la envidia es una herramienta muy poderosa. Y es la herramienta que justifica la existencia de la redistribución. Entonces, aquel político que promete redistribución tiene ciertas chances de ser escuchado. Y en sociedades que son muy desiguales, no digo, en las que son muy desiguales, pero donde tenés la mayor parte de la gente hundida en la pobreza, el pobre con el que se identifica es con el de al lado, con el que tiene cerca, con el prójimo, con el próximo, y al próximo lo ve igual, ¿me entendés? Al que manda el país y vive en un palacete brutal, con, qué sé yo, palmera y lo que se te ocurra, a ese no lo envidian porque eso les parece totalmente imposible. Pero al que tiene un auto nuevo y vos tenés un Honda Civic del 80, bueno, qué hijo de puta, ¿cómo hizo? ¿Me entendés? Por ahí pasa un poco la cosa. Y ese sentimiento se manipula. La envidia, que se vende como inequidad o desigualdad, y el miedo, son, creo que, los dos motores de la política, permanentemente. Y los dos son la justificación del Estado. Porque la primera función del Estado es defendernos de los bárbaros. Los bárbaros son todos los demás. Es explotar el sentimiento tribal del hombre. Mi tribu me cobija, mi tribu es mi familia ampliada, la nación, la patria, llamale como tengas ganas. Defender esos nuestros valores, nosotros, el himno, la bandera, qué sé yo, contra la agresión externa. Entonces, eso es el miedo, nos van a invadir, nos van a pasar por arriba, por un lado. Y por otro lado es la desigualdad. Entonces, esas dos cosas son, el eje de la política es ese. Como que el estatismo, así como Bastos dice, el capitalismo no es natural, ¿sí? Hace falta entender, ¿no?, cómo es que funciona para apreciarlo. Es una tecnología. Y es cierto que el estatismo es natural. No es que es natural,
pero el estatismo suena más natural, ¿no? O sea, es familiar. Claro. Suena, la propuesta es tentadora. Y creo que ese es el gran desafío, ¿no? Si no, es muy difícil superar el estatismo si uno no es consciente de a qué clase de atavismos están apelando, ¿no? Con este discurso. Totalmente. Por Porque eso aparte también los discursos se van acomodando, porque vos hablabas del tema del igualitarismo y de que todos tenemos que ser iguales o ganar lo mismo, pero también desde ciertos sectores también se habla justamente de todo lo contrario, de no, somos todos distintos, hay que aceptar al otro y todos, cada uno puede, o sea que depende para qué, o sea, como vos decís, o sea, la cuestión de manipular, depende para qué el discurso es, o tenemos que ser todos iguales porque y todos hacer lo mismo y ganar lo mismo, porque si no, la envidia, porque si no, o el otro, el rico es más que el pobre que yo, y por otro lado, no, bueno, cada uno con lo suyo, porque hay diferentes, ¿no? Diferentes culturas, diferentes personas. Claro, pero ahí hay una trampa que se le hace al liberalismo. Yo creo que el liberalismo no es una ideología. El liberalismo es una posición de mínimas. Es decir, por lo menos el liberalismo para mí, ¿no? Nosotros 4 tenemos proyectos de vida distintos. Bueno, ustedes comparten uno, digamos, ¿no? Tenemos nuestra propia visión del mundo, tenemos nuestros propios anhelos, aspiraciones. Puede ser cualquiera, no importa. Creo que lo central del liberalismo para mí es decir, yo no tengo por qué definir que tu proyecto de vida es menos válido que el mío. Y tú no tienes derecho a decir que tu proyecto de vida es más válido que el mío. Yo respeto el tuyo, tú respetas el mío. Respeto no quiere decir aprobación ni nada, es simplemente tú tienes una visión del mundo, yo tengo otra, está todo bien, mientras yo no me solape contigo y tú no te solapes conmigo. Y esa es un poco la regla mínima de convivencia. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si todos somos un fin en cada uno de nosotros mismos, cada uno de nosotros tiene que descubrir para qué está en este mundo. ¿Cuál es su razón de ser? Que por ahí es simplemente ir a la cancha todos los domingos. O sea, no es mi caso, pero no es mi problema. ¿qué día vas vos? ¿Eh? ¿Qué día vas vos? Te pregunto. No me gusta el fútbol, qué sé yo. No es ni los domingos ni nunca. No es solo el domingo. Claro, nunca lo entendía el fútbol, pero digo, y con este... Sí. Perdón que te desvíe con ese comentario, pero dale, continúa. No, está bien. Y con este mínimo se puede convivir. Y creo que es con el único mínimo con el que se puede convivir. Porque con este mínimo vos podés, y no es atomismo, con este mínimo vos podés asociarte con aquellos que comparten, digamos, tus propios intereses, o que no los comparten, pero que están dispuestos a colaborar contigo, porque además necesitamos del otro, necesitamos de los demás. Pero esa necesidad de los demás se puede resolver o políticamente o económicamente, ¿no? O sea, o por los medios políticos o por el mercado. Y los liberales, la colaboración voluntaria se da a través del mercado. No es únicamente en términos material, también es en términos espiritual. Es decir, bueno, yo comparto con alguien lo que sea y tengo mi comunidad con él y con el otro y no tiene absolutamente nada que ver ni con el haber nacido en el mismo barrio, ni en el mismo país, ni tener el mismo color de piel, ni tener la misma religión, ni tener nada. Entonces son las asociaciones libres y voluntarias las que permiten el progreso. Y yo veo que como que hay una confusión en cuanto a que puede haber determinados fines que son más fines que otros, por decirlo de alguna manera. O sea, como que decir, bueno, no, es importante para la trascendencia, no sé, abrazar determinadas ideas o defender a la nación, honrar a la bandera, eso, 1000 cosas. De ahí surge el nacionalismo, surge el tribalismo, surgen las guerras religiosas, dependiendo de cómo focalices para qué es el ser humano, para qué estamos en la Tierra, como que si tuviéramos un objetivo común. Y yo no sé si tenemos un objetivo común. Es algo que tenemos que descubrir, si vos y yo tenemos un objetivo común. No está dado. Sí. Porque es algo que a mucha gente inquieta y parecen preferir que venga alguien
¿no? A ofrecer esto como un paquete, ¿no? Exacto. Esto estás. Y como que si ese paquete no está, estamos perdidos. Exacto, sí. Y mucha gente, llamativamente, lo recibe con alivio. Y otros se indignan, pero los que lo reciben con alivio, si son los suficientes o están lo suficientemente comprometidos con ese proyecto impuesto, entonces pueden arrastrar a todos los demás. Por eso es tan difícil. Incluso uno a veces piensa, ¿no? Hay culturas que en algunos aspectos parecen ser superiores, pero si no tienen clara esta trampa, pueden convertirse en un arma de doble filo, ¿no? Uno piensa que en los alemanes, en los japoneses, fíjate vos, en manos de un demagogo, ¿cómo puede terminar eso? Porque esos rasgos que uno puede valorar se pueden volver claramente en contra. Es decir, sí, estos tipos están muy decididos, son muy industriosos. ¿Decididos a qué? Si viene otro por ese objetivo, bueno, los tenés decididos por ahí a exterminar al que se le ponga por delante y que le digan que es el enemigo público. O sea que ahí hay un peligro y es algo que no se resuelve solo, por esta razón que te digo, con cultura, ¿sí? Se resuelve con filosofía. Hay que comprender estos conceptos muy básicos sin los cuales vos podés terminar siendo un peón de alguno de estos demagogos, ¿no? Te voy a llevar a otro tema porque agrego una cosita. Lo que pasa que también hablábamos también de cuál es el origen de todo esto. Él hablaba de que la gente quiere tener un papá y una mamá, y eso se prolonga si eso se prolonga con el sistema educativo durante 12 o 15 o 16 porque años. El sistema educativo está hecho para eso. Claro, el chico va al colegio y tiene que hacer lo que la maestra dice, aprender lo que la maestra dice y de la manera que la maestra dice, porque si no, no puede formar parte de ese lugar. O sea, tenés toda la primera etapa de la vida para, formarte de cierta manera y después, a partir de los 17, empezar a deshacer todo eso que te metieron y recién, qué sé yo, por ahí a los 20, 25 empezás a pensar de otra manera. Con mucha suerte desaprendés y empezás a aprender. Es un montón de tiempo. Sí. Entonces también el origen está en eso. Tiene que haber una resistencia a lo largo de todos esos años. Esto es necesario porque si no, la carga es comunicativa. Porque aparte el que se resiste es el señalado como el rebelde, el problemático, el que no, lo peor es el expulsado. El inadaptado. Sí. El inadaptado. Entonces es muy difícil, así como decíamos, después de mucho tiempo de una situación en un país, es difícil adaptarse a una nueva. Después de los primeros años de tu vida de cierta situación, después tenés que ser una persona nueva, básicamente ser una persona nueva, es muy complicado. Y por eso tenés una de las respuestas a tu pregunta, ¿por qué el socialismo? ¿Por qué enamora tanto? Y bueno, pero porque tenés una crianza en ese tipo de sistema y que después lo que sigue es lógico. Sí, pero también no hay suficiente resistencia. Quizás al principio sí, ¿no? Cuando el sistema educativo estatal busca imponerse de entrada, hay una resistencia, hay como, ¿no?, una reacción instintiva, ¿no? Pará, esto te estás metiendo en mi vida, ¿no?, dicen los padres. Por eso ha sido muy de a poco. Sí. Ha sido muy de a poco. Y además, vos fíjate que los valores más te están enseñando valores, eso de la educación en valores, que es una cosa que habían empezado a embromar con estos últimos años, es mentira. Porque educación en valores, la enseñanza pública se hizo para impartir valores. Los valores eran la obediencia al Estado. O sea, exacto. Cuando vos lees, así como la Argentina tuvo a Sarmiento, el Uruguay tuvo un personaje, digamos, mucho más ideológico que Sarmiento y mucho menos trascendente para la historia que Sarmiento, que fue José Pedro Varela, que escribe un libro que se llama La Educación Popular, y donde sostiene que la razón de ser de la escuela pública, pues el padre de la escuela pública, ¿no? Es el que convence al Estado, en ese momento en manos de un militar, Latorre, de, digamos, crear la institución escuela pública. Y lo hace para educar al ciudadano, ¿me entendés? O sea, no le dice para darle herramientas a la gente para que se pueda desenvolver en la vida, trabajar, progresar. No. Es educar al ciudadano. ¿Y qué es el ciudadano? Es el buen súbdito del Estado. O sea, y todo es
Los niños desde el jardín hasta que terminan la primaria, la primera cosa que hacen cuando entran es saludar a la bandera, cantar alguna cosa, después historia, geografía, matemática, digamos. Lo de matemáticas siempre me ha parecido muy gracioso, ¿no? Pero Ancho Bastos sostiene de que las matemáticas son una ciencia estatista, digamos, ¿no? Pero que la historia y la geografía sí, porque en definitiva vos ves la corporización del Estado, ¿no? El mapa. Y yo siempre jodo que cuando yo era chico iba a la escuela, en todas las aulas de las escuelas públicas de mi tiempo, te estoy hablando en Uruguay, había un mapa que era el mapa del protectorado, no había un mapa de la República Oriental, sino había un mapa del protectorado artiguista, que el protectorado artiguista era la mitad de la Mesopotamia argentina, les voy diciendo, ¿no? Entonces uno se cría diciendo que el destino manifiesto de los uruguayos es volver a tomar mate sentado en la Plaza de Corrientes bajo la bandera del pabellón nacional. Joda. Ahí sí. Ahí sí, por fin van a poder descansar, ¿no? Claro, ahí nos vamos a sentir realizados. Recuperar Entre ríos seremos felices. recuperar las provincias rebeldes. Claro. Señores, muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. La verdad, Gustavo, ha sido un placer. El placer fue mío. Espero que lo hayas disfrutado vos también y espero tenerte en el futuro nuevamente. Y a los que nos escuchan, quiero recordarles que el próximo episodio va a ser un vivo y en ese vivo vamos a responder todas las preguntas que ustedes tengan. Si quieren, pongan preguntas ahí abajo. Vos, Gustavo, si tenés alguna pregunta ahora mismo, podemos incluirla y la respondemos la semana que viene en el vivo. Vamos a tirar el estudio por la ventana, ¿eh? Va a ser una fiesta de No Hay Almuerzo Gratis. Están todos invitados. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos volvemos a encontrar entonces la semana que viene.